En esa clase habíamos visto la definición de circunferencia y los diferentes tipos de ángulos que se presentan. El ángulo central es el que tiene por vértice el centro. Por definición, el ángulo central de la misma medida que el arco correspondiente. El ángulo inscrito, el que tiene por vértice un punto de la circunferencia, y se demuestra que ese ángulo inscrito es la mitad del arco correspondiente. El ángulo seminscrito tiene por vértice un punto de tangencia. Y para calcularlo, simplemente se le toma la mitad al arco correspondiente. El ángulo interior es aquel que tiene por vértice un punto interior a la circunferencia. Para calcularlo, simplemente se le toma el promedio a la suma de esos arcos correspondientes. El promedio sea la semisuma de los arcos correspondientes. Y el ángulo exterior, el que tiene por vértice un punto del exterior de esa circunferencia. Para calcularlo, simplemente es la semidiferencia de los arcos. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora veremos algunas otras propiedades en la circunferencia. Entonces, primera propiedad. Primer teorema fundamental. Voy a graficar una circunferencia tal como esta. Recuerden que la circunferencia tiene centro y una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos de esta se denomina arco. El centro no es un elemento de la circunferencia. Entonces, digamos que el centro sea de nombre O. O sería el centro. Toda circunferencia tiene centro. La marca que deja la punta del compás, ese huequito que deja la punta del compás sería el centro. Desde el centro se pueden trazar radios. ¿Qué es un radio? Es un segmento que tiene por extremos el centro y un punto de esa circunferencia. Voy a coger, por ejemplo, este punto de nombre A y voy a trazar un radio, el radio OA. Un radio vector con origen en el centro y que pasa por ese punto A de color amarillo. Y luego de las tantas rectas que hay aquí en el plano virtual, hay unas rectas que son secantes. Esta, por ejemplo, sería una secante. La secante es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Este sería un punto de corte y acá el otro. Cuando una recta corta a la circunferencia en dos puntos, dicha recta se llama secante. Pero hay rectas que no cortan a la circunferencia. Esta, por ejemplo, sería una recta que es secante y que pasa por el centro. Se le conoce con el nombre de secante diametral. Esta, por ejemplo, no corta a la circunferencia. Esta se denomina una recta exterior a la circunferencia. Mientras que hay unas rectas que solamente tienen un punto en común con la circunferencia. Esta, por ejemplo, sería una de esas rectas. Las rectas que tienen solamente nada más que un punto en común con la circunferencia son las llamadas tangentes. Ustedes en el curso de trigonometría, a ver, vamos a ver cómo estamos en ese curso. Damas, Quispe, Maricielo. Damas, Quispe, Maricielo. Damas, Quispe, Maricielo. Al que no me responde, ya saben su nota. No me responde, lo voy a anotar. ¿Ya? A ver, tercera llamada. Damas, Quispe, Maricielo. Ya, muy bien. A ver, damas. Dime las 6 razones trigonométricas. Vamos con la primera. Damas, dime las 6 primeras razones trigonométricas. O las 6 razones trigonométricas. Supongo que estarán llevando el curso de trigonometría, ¿no?
Cualquiera que me diga las 6 razones trigonométricas, pero yo quiero que en especial damas me diga eso. Seno, seno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, si ustedes recuerdan, hay en ese curso de trigonometría, se estudia la circunferencia trigonométrica, que recordando es una circunferencia que tiene de radio la unidad. Este radio mide 1. La CT, la circunferencia trigonométrica, tiene de radio la unidad. Entonces, hay una recta que es secante diametral, pasa por el centro. Pasa por el centro. Y esto sería el eje X. Y luego trazamos una perpendicular. Entonces, esto de acá, el eje horizontal sería el eje X. Mientras que el eje vertical, el eje Y. Y luego, a este punto de nombre A se le conoce con el nombre de origen de arcos. Y por el origen de arcos se traza una recta que sea paralela con el eje Y. Una recta que sea paralela con el eje Y. Trazado por el punto que es el origen de arcos. El punto A. Una paralela a esa recta trazada por el punto A. De color que sea verde. Y entonces en esa que se le conoce con el nombre de la línea de las tangentes, es en esta recta en donde se puede calcular cuánto es la tangente de cualquier ángulo. Ya, esto corresponde al curso de trigonometría, en la parte correspondiente a la circunferencia trigonométrica. Bien, entonces, una recta se denomina tangente cuando tiene solamente un punto en común con la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ubicar un punto de esa circunferencia, por ejemplo, este punto de nombre B. Y por ese punto voy a trazar una tangente. No yo, sino GeoGebra. Entonces acá me voy a la opción tangente. Selecciono el punto y luego la circunferencia. Y ahí tengo trazada la tangente. Pero no necesito enteramente la recta, sino su representación. Esta que está de color verde sería la tangente. Muy bien. Entonces, digamos que esta recta sea de nombre L. L sería una tangente. La recta L es una tangente. Recta L es una tangente. ¿Dónde está eso? Para la recta, creo que es esta. Una. ¿Dónde está? Creo que es esta. Ahí está. Esta es la recta L. Recta L es una tangente. O simplemente, recta tangente o simplemente tangente. Y ese punto que tiene en común la recta con la circunferencia se denomina punto de tangencia. En este caso sería el punto B. Acá algo me parece que está mal. A ver, lo que notas es esto.
Ujú. El punto en común que tiene la tangente con la circunferencia se denomina punto de tangencia. En este caso sería el punto B. B, punto de tangencia. ¿Qué dice el teorema? Si se traza el radio en el punto de tangencia, dicho radio resulta ser perpendicular con la tangente. Se cumple entonces eso. La recta L, esa recta L, o el radio OB, justamente trazado en el punto de tangencia, es perpendicular con la recta. El radio OB resulta ser perpendicular, símbolo de perpendicular, la T invertida, con la tangente que es la recta L. Y entonces, si son perpendiculares, deben de determinar el ángulo recto. Entonces voy a trazar ese radio en el punto de tangencia. Trazamos este radio exactamente en el punto de tangencia. Y entonces ese ángulo que determina el radio y la tangente debe de ser el ángulo recto. Y si acá es ángulo recto y trazamos, por ejemplo, un segmento que une el centro con un punto de la tangente, se va a determinar un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo que se ha determinado, podemos hacer maravillas. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, reconocer al triángulo rectángulo y todo eso que habíamos visto en clases pasadas. Ejemplo. A ver, una circunferencia, luego por este punto una tangente. Ubicamos un punto de esa tangente tal como este. Luego se traza el segmento que une el centro con ese punto de la tangente. Digamos que el centro sea O. El punto de tangencia, el punto A. Un punto de la tangente, el punto B. Y esa circunferencia corta a este segmento en el punto C. De tal manera que el punto C resulta ser punto medio para dicho segmento OB. C es punto medio para ese segmento OB. Con todo eso se pide calcular un ángulo. Se pide calcular cuánto mide este ángulo. Digamos que sea X. C es punto medio. Esa es la condición. O el centro, A es punto de tangencia, y entonces se pide calcular ese ángulo. Me va a ayudar a resolver el ejercicio Lázaro Villa Leonel Darwin. Vamos, Lázaro. 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 ¿Está ese muchacho o no? Ahí está. Ya. A ver, Lázaro, habla. Usa tu micro. Lázaro. Lázaro. Sí, profesor. Ahora sí, muy bien. Así ya. Ya está bien por el chat, pero sería mejor por el micro, ¿ya? A ver, vamos, Lázaro. C es punto medio, por el dato, ¿no? C es punto medio del segmento OB. Entonces, OC con CB, ¿cómo deben de ser?
Lázaro. Lázaro. Lo mismo. Allá, como lo mismo, o sea, las mismas distancias, ¿no? De O hasta C, M, y de C hasta B también. Pero de O hasta C, para la circunferencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el segmento OC? Para la circunferencia. Cualquiera puede responder en el chat, ¿eh? ¿Ya? No estoy viendo que nadie está respondiendo, digo. ¿Cómo se llama el segmento OC en la circunferencia? Muy bien, Guerrero. Lázaro, ¿cómo se llama el segmento OC en esa circunferencia? Muy bien, De la Cruz. Ángulo exterior. ¿Cómo? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Cómo que un segmento es un ángulo? Ya estamos ya terminando el curso y que me respondas eso. ¿Qué está pasando, digo yo? No, pues, no te confundas. Un segmento no es un ángulo. A estas alturas del partido que me respondas eso. Puñales. ¿Ya? Se llama radio, ¿ya? Larico, muy bien. Fernando, muy bien. Fernández, muy bien. Olaya, ok. Pirca, muy bien. Se llama radio, ¿cierto? ¿Ya? Ok, ahora, Lázaro, voy a trazar este radio en el punto de tangencia. Eso es trazo auxiliar con líneas punteadas. ¿Qué dice el teorema, Lázaro? ¿Cuánto debe de medir el ángulo OAB? Lázaro. Muy bien, este Zulca, muy bien. Becerra, todavía no te adelantes. Lázaro, ¿estás ahí? Lázaro. No me responden, es mala nota. Yo estoy anotando acá en mi registro. Lázaro. Ya. Tal parece ser que no les gusta que les pregunten, ¿no? Bueno, si les pregunto y me responden mal, es normal que eso ocurra, pero no por eso se van a molestar. Justamente estoy yo para corregirlos de sus errores. ¿Ya? No se van a molestar por eso. ¿Ya? Es normal que uno se equivoque respondiendo. Lo que no es normal es que no sepan reconocer sus errores y encima de eso se molesten, no respondiendo a la llamada. ¿Ya? Eso está mal. Así que tengan cuidado porque yo voy a tener presente eso cuando ponga mis notas en la parte correspondiente al examen oral. ¿Ya? Entonces, siguiente paso, reconocer el tipo de triángulo rectángulo. Cuando tengamos un triángulo rectángulo con la hipotenusa el doble que un cateto, los ángulos son notables. Aquí el ángulo X sería 30 grados y el otro sería 60 grados. Por lo tanto, X será 30 grados, como ya muchos lo han dicho. Lo dijo Becerra, lo dijo también Infanzón. Ya. Muy bien. Borramos esto. Siguiente teorema. Teorema 2. Graficamos una circunferencia tal como esta. Este punto sería el centro. Indicamos que el centro trazando, por ejemplo, este radio vector. Ok, entonces por el centro voy a trazar una recta. Una recta en posición vertical, aunque no necesariamente debe de ser así. Y luego voy a trazar lo que se conoce con el nombre de cuerda. Por este punto voy a trazar una cuerda, pero de tal manera que esa cuerda sea perpendicular con la recta esta que acabo de trazar. Trazamos una perpendicular por ese punto hacia esa recta.
por este punto una perpendicular hacia esa recta. Esa secante determina en la circunferencia una cuerda. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de una circunferencia. Selecciono la recta, la oculto. La de blanco es una cuerda. Digamos que la cuerda tenga de extremos A y B. Esa recta que pasa por el centro determina en la circunferencia otra cuerda. Pero esa otra cuerda tiene nombre. La cuerda que pasa por el centro se denomina diámetro. El diámetro es la cuerda máxima. Es la cuerda más grande. Entonces voy a trazar este diámetro de color que sea amarillo. Entonces, la cuerda es perpendicular con ese diámetro. Cuando eso ocurre, es decir, cuando tengamos una cuerda perpendicular con un diámetro, el punto de intersección es punto medio para la cuerda. Entonces, este punto de intersección es punto medio, no para el diámetro, sino para la cuerda. Digamos que ese punto sea de nombre M. M sería punto medio para la cuerda AB. Y el diámetro que sea de nombre CD. Arriba el punto C. Y abajo el punto D. Entonces digo por acá lo siguiente. Si la cuerda AB, si el segmento AB resulta ser perpendicular con el diámetro CD, entonces el punto de intersección sería punto medio para la cuerda. Entonces, AM igual MB. El segmento MD tiene nombre, se le llama flecha. Flecha para la cuerda AB. Antes hay que decir eso. Ese segmento AB tiene nombre, se le llama cuerda. Y la cuerda que pasa por el centro, diámetro. En este caso sería el diámetro CD. Si ese diámetro CD es perpendicular con la cuerda, luego el punto de intersección sería punto medio para dicha cuerda. ¿Dónde está? Ahí aparece el ángulo recto. Este punto M sería punto medio para esa cuerda. La distancia AM, por ejemplo, de medida de unidades. La otra distancia de M hasta B también de unidades. El segmento MD se llama flecha para la cuerda AB. MD sería flecha. Toda cuerda tiene su correspondiente flecha. Entonces,
Me va a ayudar a resolver el ejercicio. Por favor, cuando los llame y se equivocan, no estén molestándose, ¿ya? Yo no lo hago para molestarlos, sino para que refuercen su comprensión en este tema, ¿ya? Es normal que uno se equivoque. Lo que no es normal es que uno no sepa aceptar sus errores. Yo mismo me equivoco y alguien por ahí me corrige. No tengo por qué molestarme. A mí me alegro cuando me corrigen, ¿ya? Me ayuda Larico, Kaki, Dylan, Fabiano. Vamos, Larico. Digo, sí, ajá. Ya creo que le llamé a Larico. Sí, profe. Así, ¿no? Señales. Damas, Quispe, Maricielo. Vamos, damas. Damas, Quispe, Maricielo. Damas, Quispe, Maricielo. Profesor, Ah, muy bien. Vas a ayudar a resolver este simple ejercicio. A recontra fácil. Una circunferencia. Luego voy a trazar una cuerda tal como esta. Esto es el centro. Para denotar que es centro, trazamos este radio vector. El origen de ese radio vector es el centro. Y por ese centro voy a trazar una perpendicular hacia la cuerda. Pero solamente voy a graficar ese radio. Este radio resulta ser perpendicular con la cuerda. Ahí está el ángulo recto. Entonces se sabe que este punto sería punto medio para la cuerda. El radio, este radio mide 13 unidades. La cuerda, vamos a decir que sea de medida 20 unidades. Vamos a decir que sea, sino de medida 10 unidades. La cuerda, de medida 10 unidades. Entonces se pide calcular la flecha que le corresponde. ¿Cuánto de flecha tiene esta cuerda? A ver, esta cuerda que sea de extremos A y B. ¿Qué pasó acá? Algo me está fallando. Ya bueno, más o menos ahí. Entonces se pide calcular la flecha para esa cuerda. La cuerda que sea de extremos A y B. Y luego el centro que sea el punto O. Y este punto de intersección, el punto C. Y el punto que está por abajo, el punto D. Hay que calcular cuánto mide de C hasta D. Eso sería la cuerda. Calcular CD. Vamos, damas. ¿Cuánto mide de A hasta C? Así es, Oré, pero con el control Z a veces se demora. Damas Quispe. Damas Quispe. Damas Quispe. Usa el micro. Usa tu micro. Cuando los llame, usen el micro, ¿ya? Usa tu micro, damas. profesor.
¿Ya? ¿Cuánto mide de A hasta C? Ojo que la cuerda mide 10. ¿Qué dice el teorema? Este punto C es punto medio para la cuerda, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, mitad, pues. 5. Ya. 5 es de A hasta C y también de B hasta C. Mi siguiente trazo sería el radio en el punto B. Hacemos este trazo auxiliar. Trazamos el radio en ese punto B. Ese radio mide 13. Siguiente paso, usar el teorema de Pitágoras en este triángulo. Vamos, damas. Usa el teorema de Pitágoras y dinos cuánto mide el segmento OC. Cualquiera puede responder también, ¿no? Ya, damas. ¿Cuánto mide el cateto OC? Muy bien, este de la roca. Vamos, damas, no te demores. Mira, ya son las 9:07, ¿ah? Estamos ya contra el tiempo. Damas. ¿Cuánto mide el cateto OC? Becerra, muy bien. Muy bien, Ore. Chávez, muy bien. Ya. Mide 12, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras. Una vez calculando este cateto OC, digo lo siguiente, que OC con CD van a sumar ese radio que mide 13. 12 más la flecha igual con el radio 13. Por lo tanto, la flecha de C hasta D sería la unidad, ya que 12 con 1 suman 13. ¿Cuánto mide la flecha para esa cuerda entonces? Mide la unidad. Así de simple. No hay más que hacer ahí. Siguiente teorema. 3. Graficamos esta circunferencia. Y en esa circunferencia voy a trazar dos cuerdas. Trazamos esta cuerda. Y trazamos esta otra. Digamos que esta sea la cuerda AB. Y esta otra la cuerda CD. Entonces digo lo siguiente. La cuerda AB será congruente con la cuerda CD si y solamente si los arcos determinados sean de la misma medida. El arco AB será igual con el arco CD siempre y cuando las cuerdas esas sean de la misma medida. Cuerdas de la misma longitud determinan arcos congruentes en una circunferencia. Entonces, este arco AB que sea, por ejemplo, de medida alfa, y este arco CD de la misma, perdón, de medida teta, por ejemplo. Entonces, AB será igual que CD. AB será igual con CD. Sí y solamente sí. ¿Dónde está el sí y solamente sí? Acá. Sí y solamente sí. Alfa es igual con teta. Si las cuerdas son iguales, luego los arcos también serán iguales. De manera recíproca. Si los arcos son de medidas iguales, las cuerdas también serán con la misma medida. Siguiente teorema. Graficamos una circunferencia tal como esta.
Y en esa circunferencia, dos cuerdas. La primera es esta. Digamos que sea la cuerda AB. Y la otra es paralela con la anterior. Digamos que sea la cuerda CD. Por este punto voy a trazar una paralela con dicha cuerda. Por este punto, una paralela a esta cuerda. Que sea la cuerda CD. Si esas cuerdas son paralelas, entonces los arcos entre paralelas tienen la misma medida. De manera recíproca, si el arco AC con el arco BD tienen la misma medida, luego las cuerdas esas deben de ser paralelas. La cuerda AB será paralela con la cuerda CD. Sí, y solamente sí. Esos arcos AC y BD tienen la misma medida. Digamos que este arco sea de medida alfa. Y este otro arco BD de medida teta. Entonces, esas cuerdas AB y CD serán paralelas si y solamente si alfa es igual con teta. Último teorema. Graficamos una circunferencia tal como esta. Y luego un punto en el exterior. Por ejemplo, este punto. Y por ese punto trazamos tangentes. Por este punto, tangentes. GeoGebra traza las dos. Este es punto de tangencia y este otro también. Digamos que ese punto de tangencia sea el punto A y el otro el punto B. A y B son puntos de tangencia. Este punto por donde se ha trazado ese par de tangentes, el punto P. ¿Qué dice el teorema? Los segmentos de tangente trazados por un punto son de medidas iguales. PA es igual con PB, siempre y cuando A y B sean puntos de tangencia. Si A y B son puntos de tangencia, luego ese par de segmentos de tangentes, PA y PB, deben de ser iguales. No solamente eso,
Si trazamos un rayo que va desde el punto P hacia el centro, ese rayo sería una bisectriz. Entonces trazamos justamente ese rayo que une el punto P y el centro. Ese rayo sería una bisectriz. Además, el rayo PA, PO, siendo O el centro, sería bisectriz. Entonces, como es bisectriz, debe de haber ángulos que son iguales, siendo O el centro. Voy a marcar ese par de ángulos que son iguales. Uno es el ángulo APO y el otro el ángulo OPB. Cada uno, por ejemplo, de medida alfa. El adyacente también. Muy bien. Esa sería la teoría. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos con los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No escucho. A ver. Mendoza, Ivana, repórtate, di presente. Siempre que los llame deben decir profesor presente y no quedarse callados. Porque si hacen eso, yo lo primero que voy a pensar es que no están en el salón. Estoy llamando a su compañera Ivana Mendoza. Mendoza, Ivana. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No. ¿Todo normal, digo? A ver, te voy a hacer una pregunta y tú me respondes con verdadero o falso, ¿ya? Ivana. Ivana. Sí. Ya. Una recta corta a una circunferencia en un punto. Luego es una tangente. ¿Verdadero o falso? Repito nuevamente. Una recta corta a una circunferencia en un punto. Luego es una tangente. ¿Verdadero o falso? A ver, cualquiera puede responder. Una recta corta a una circunferencia en un punto. Luego la recta es tangente. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí se los dejo para que respondan. A ver, en la actividad hay que dice dibujar una circunferencia, solucionario de la actividad. Entonces, en la primera actividad hay que dibujar una circunferencia y en esta ubicamos un punto. Luego, por este punto, trazar una tangente. Mide el ángulo determinado por el radio en el punto de tangencia con la recta tangente. Bueno, si ustedes miden ese ángulo, van a encontrar que dicho ángulo mide 90 grados. Entonces acá graficamos esa circunferencia. Esta es la resolución para el ejercicio 1. Graficamos esta circunferencia y luego ubicamos un punto de la misma. En la circunferencia, un punto.
Luego por ese punto hay que trazar una tangente. Trazamos por ese punto la tangente. La de amarillo es la tangente. Entonces, luego dice que midamos cuánto es el ángulo que forma el radio trazado en el punto de tangencia. No se sabe. Lo que se sabe es que ese teorema, el teorema dice que si trazamos el radio en el punto de tangencia, dicho radio resulta ser perpendicular con la tangente. Es decir, que este ángulo sería recto. Por lo tanto, si ustedes miden este ángulo, ese ángulo debe de ser recto. Digamos que el centro sea el punto O, el punto de tangencia, el punto A, y un punto por acá que sea el punto B. La medida del ángulo OAB por teorema es 90 grados. La medida del ángulo AOB resulta ser 90 grados. El radio trazado en el punto de tangencia es recto. Por eso es que ese ángulo, si ustedes lo miden, va a ser de 90 grados. 90 grados hexagesimales. Siguiente, 2. ¿Qué nos dicen? La flecha de una circunferencia puede ser mayor que el radio. La flecha en una circunferencia puede ser mayor que el radio. La respuesta es, a ver, ¿dónde está? Acá. La flecha DM debe de ser menor que el radio. ¿Ya? Siempre que calculemos una flecha, esa flecha debe de ser menor que el radio. Acá respondo sí. Sí. La flecha para una cuerda es menor que el radio. Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, entonces es recta tangente. Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, entonces será una tangente. ¿Qué dicen? A ver, opiniones. Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, luego será una tangente. A ver, están muy calladitos. Villanueva, Garay, André. Sí, profesor. A ver, vamos a Villanueva. ¿Qué dices? Esa, si la flecha, perdón, ¿dónde está? Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, entonces dicha recta será tangente. ¿Qué dices? Responde con sí o con no. No, esa no es un muy buen sustento, Guerrero. No es un muy buen sustento. Vamos, Villanueva, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí, una recta. ¿Y por qué no va? Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, luego será una tangente. Si tú dices no, tienes que sustentar por qué no. Y si dices sí, también, ¿ya? Bueno, yo diría que no. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que esa recta es o que tiene un punto en común con la circunferencia, eso no quiere decir que la recta sea tangente. Puede ser una secante. A ver, por acá. Acá tengo la circunferencia y aquí esa recta. Esa recta tiene este punto en común con la circunferencia.
pero no por eso la recta es tangente. Para que la recta sea tangente, este punto tiene que ser único, ¿ya? O sea, solamente tiene un punto en común con la circunferencia. Por ejemplo, podría ser así. Ese punto es único. O sea, la recta debe de cortar a la circunferencia en nada más que un punto. Con esta condición, la recta sería tangente. Mientras que aquí hay dos puntos de corte. Uno es este y otro es este. Ahí pues la recta no sería tangente, sino secante. ¿Ya? Entonces, cuidado. Cuidado que si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, no por eso es tangente. Entonces, ¿qué respondemos? Si una recta tiene un punto en común con la circunferencia, entonces es recta tangente. Respondemos no necesariamente. No necesariamente. Ya que puede ser secante. Siguiente, 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4, la actividad 4? En una circunferencia se trazan las cuerdas paralelas AB y CD. Compara AC con BD. A ver, vamos a por acá. Graficamos una circunferencia, tal como esta. Y luego trazamos dos cuerdas que son paralelas. Una es la cuerda AB. Esta cuerda es AB. Y otra es la cuerda CD. Ubicamos un punto en esa circunferencia de nombre C. Y luego tras punto la paralela a esa cuerda. Este punto sería el punto D. Solamente me interesa la cuerda y no la recta. Entonces, nos están pidiendo que comparemos cómo son AC y BD. Trazamos entonces esta cuerda AC y luego la otra BD. Entonces digo lo siguiente. Como esta cuerda AB es paralela con la cuerda CD, lo que se determina es un trapecio isósceles. Es decir que estos lados laterales deberían de ser iguales. No necesariamente se forma un trapecio porque podría ser también un rectángulo. ¿Ya? Será rectángulo cuando, muy aparte de ser paralelas, AB y CD sean de la misma medida. ¿Ok? Ahí se forma un trapecio isósceles. Un caso particular sería que formemos un rectángulo, como en este caso, y luego aquí un trapecio isósceles. En cualquiera de los casos, siempre que AB sea paralelo con CD, esas cuerdas AC y BD deben de ser de medidas iguales. Entonces digo por acá lo siguiente. Si las cuerdas AB y CD son paralelas, que es justamente el dato, luego se comprueba, se demuestra que esas cuerdas AC y BD deben de ser iguales. Como por el dato, la cuerda AB por el dato, esa cuerda AB resulta ser paralela con la otra cuerda CD.
Entonces, AC con BD deben de ser iguales. Último, ¿qué nos dicen? ¿Con qué otro nombre se le conoce al diámetro? Ah, carambas. ¿Con qué otro nombre se le conoce al diámetro? Cuerda máxima. Se le conoce con el nombre de cuerda máxima. La cuerda más grande en el diámetro se le conoce también con el nombre de cuerda máxima. Cuerda máxima. ¿Qué es una cuerda máxima? Es un diámetro. A ver, algunas de las dirigidas. Según el gráfico, de O hasta A mide 5, T y B son puntos de tangencia y hay que calcular cuánto mide de A hasta C. Este ángulo en el vértice C debe de ser recto. Aunque no nos digan, pero hay que suponer que es así. Entonces hacemos nuestro gráfico. Empiezo primero graficando esa circunferencia que tiene de radio 3 unidades. Graficamos esta circunferencia que tiene de radio 3 unidades. Trazamos este radio. Y ese radio mide 3. 3 unidades. Luego, ubicamos el punto B en esa circunferencia. Más o menos por acá. Y por ese punto trazamos una tangente. Por este punto de nombre B trazamos una tangente. Una tangente trazada por ese punto. Y luego por este otro punto de nombre T trazamos otra tangente. Pero de tal manera que esas tangentes determinen un ángulo recto. Y luego, por ese centro O, por el centro O, un segmento que une con este punto de esa tangente. Ese punto tiene nombre A. Ahí está el punto A. Trazamos luego el segmento OA. Sabiendo que de O hasta A mide 5, este segmento mide 5, se pide calcular cuánto mide de A hasta el punto C. ¿Qué hacemos? Trazamos esos radios en los puntos de tangencia. Trazo este radio en ese punto de tangencia. Luego este otro en ese otro punto de tangencia. Los radios son iguales.
Entonces, esos radios trazados, cada uno mide en 3 unidades. Acá será 3. Y este otro también. Los radios trazados en los puntos de tangencia son perpendiculares con las tangentes. Ahí aparece recto. Y acá también. Y en consecuencia se determina un cuadrado. Un cuadrado OBCT. En ese cuadrado OBCT, ese lado BC se puede calcular y sería de 3 unidades. BC es igual con 3. Ya tengo una parte del segmento AC que es justamente de B hasta C, el que mide 3. Para calcular lo que me están pidiendo, tengo que en el siguiente paso calcular cuánto mide la distancia de A hasta B. Y para calcular esa distancia, tengo que trabajar en este triángulo rectángulo bastante conocido. Es un triángulo rectángulo con la hipotenusa 5 y un cateto 3. Entonces digo, en el triángulo de vértices ABO, si aplicamos correctamente el teorema de Pitágoras, ese cateto AB sería de 4 unidades. AB mide 4. Y por lo tanto, lo que se pide calcular de A hasta C sería la suma 4 más 3, o sea, 7. Al final voy a calcular lo que me están pidiendo, de A hasta C. Sería la suma 4 más 3, o sea, 7. Por lo tanto, de A hasta C es igual con 7 unidades. 7 unidades de longitud. Siguiente ejercicio. ¿Qué me están diciendo por acá? Sí, Olaya, pero en este caso no nos interesan los ángulos. Pero está bien, ¿ya? Si nos pidiesen calcular cuánto mide el ángulo en el vértice A, sería 37 grados. Pero en este caso no nos interesa saber cuánto miden esos ángulos. No estamos interesados en eso, mejor dicho. Ejercicio 2. Hay que calcular de A hasta P. O sea, calcular ese segmento de tangente. Esas tangentes forman ese ángulo de 60 grados en esa circunferencia cuyo radio mide raíz de 3. Entonces, hay que graficar esta circunferencia cuyo radio mide raíz de 3. Ese radio es la raíz de 3. Luego ubicamos este punto y por ese punto de nombre P trazamos las tangentes PA y PB, siendo A y B esos puntos de tangencia. Esas tangentes determinan un ángulo de 60 grados. Más grande la circunferencia. Entonces mi gráfico sería algo así como esto. Más o menos ahí. Entonces por acá está el punto A y por aquí el punto B. Son puntos de tangencia. Nos piden calcular la distancia de P hasta A. Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Lo que se sabe es que este ángulo mide 60 grados. Entonces, ¿qué hacemos?
Trazamos este radio en ese punto de tangencia. Ese radio resulta ser perpendicular en el punto A. Ahí aparece el ángulo recto. Este segmento mide la raíz de 3. Todos los radios son iguales. Raíz de 3. Entonces este radio que acabamos de trazar también. Luego, trazamos este segmento que une el punto P con el centro. Y eso es bisectriz del ángulo de 60 grados. Marcamos este ángulo. Y ese ángulo sería la mitad de 60 grados, o sea, 30 grados. Y ahí entonces tenemos un triángulo bastante notable, bastante conocido. En este triángulo rectángulo que se ha determinado, hay que calcular lo que se está pidiendo. Sabemos que en ese triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados, un cateto, el mayor cateto, es el producto de la raíz de 3 con el otro cateto. Entonces digo ya como parte final, en el triángulo AOP, en el triángulo AOP, notable de 30 grados y 60 grados, X será igual al producto de la raíz de 3 con el otro cateto que también mide la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3. Un producto de raíces por la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y eso es todo lo que hay que hacer. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Por lo tanto, X sería 3. 3 unidades de longitud. Último, para que ya den su examen. ¿Qué nos dicen? Si la circunferencia está inscrita en el cuadrado de perímetro 16, hay que calcular cuánto es R. Bueno, en este cuadrado ABCD, una cajita del CD con el CD, el diámetro, en este caso 2R, sería igual que un lado. Entonces acá sería 2R, acá también y ahí también. 4 veces 2R sería el perímetro. Por lo tanto, 2R sería 4 y por lo tanto el radio sería 2. Y eso es todo lo que hay que hacer, nada más. Si no hay alguna pregunta, ya pueden dar su examen. Confirmen si todo está bien en su examen. Ok, Aranda.